Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar ya con el contenido de lo que es el tercer parcial. Se llama Materia y Energía. Y estos son los temas propuestos para este parcial. Conceptualizar los procesos de investigación experimental y elaborar diseños experimentales sencillos, sistematizando los procesos básicos del método experimental. Manejan magnitudes con propiedad y las utilizan para comunicar observaciones, procesos, datos, razonamientos lógicos e hipótesis. Definen desde la física los términos asociados a la estructura de la materia. Conceptúan cambios de estado de la materia desarrollando experimentos prácticos donde estos ocurren. Miremos el primero. El primer tema se llama método científico. ¿Qué es el método científico? Es un conjunto de pasos que permiten explicar hechos o fenómenos naturales. Ok, antes de plantearnos un problema, primero tenemos que hacer uso de la observación, la cual nos permite obtener información acerca de los hechos, objetos o fenómenos que pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Vaya, les pongo el ejemplo. Con la vista, ¿qué podemos determinar? Si está lejos, si está cerca, si es redondo, si es cuadrado, si es pequeño, si es grande, ¿ya? ¿Cómo se mira? Si se mira luminoso, si se mira oscuro. Ok, con el olfato determinamos los olores. Si es un olor agradable, desagradable, ¿ya? Si huele a flores, algo que a ustedes les guste. ¿Okay? El tacto nos determina si es liso, rugoso, untuoso. Eso nos determina si es duro, si es blando. Eso con el tacto. Con el gusto, los sabores que nosotros ya conocemos. Dulce, salado, amargo y ácido. ¿Okay? Que son de acuerdo a los sabores que usted va a sentir en su boquita. Auditivo, si son los sonidos agradables, desagradables o si es un ruido. ¿Ya? Entonces eso usted lo determina, se fija. Son ejemplos clásicos con lo que usted puede determinar en la parte de observación. Ahora bien, los pasos que tenemos. Primero tenemos que el planteamiento del problema. Tengo un ejemplo ya a la par. ¿Por qué construye una tela la araña? Ustedes han visto que todas las arañitas construyen una tela. Entonces ese es el planteamiento que tengo. ¿Por qué lo construyen? La hipótesis, para cazar insectos o como un mecanismo de defensa. Esas son las posibles respuestas que estoy dando yo. Yo tengo que hacer la investigación completa para encontrar la respuesta. Luego me voy a la experimentación. Voy a observar durante toda una semana con el sentido de la vista. Voy a observar para qué está haciendo la tela la arañita toda una semana. El análisis de resultado después de una semana, lo que encuentro es que varios insectos están atrapados en la tela. Entonces, en la teoría, yo tengo que determinar si mi hipótesis que planteé al inicio es verdadera o es falsa. ¿Cuál es mi hipótesis verdadera en la teoría? La verdadera es que la utiliza para cazar insectos. En las conclusiones, que también se le conoce como teoría o ley, a través de las observaciones realizadas durante una semana se concluye que la araña construyó su tela para cazar insectos. Esa es la conclusión que llegué al final. Entonces, ¿cuál fue mi hipótesis verdadera? Que la utilizamos para cazar insectos. Bien, ok, entonces resumiendo, ¿qué es el método científico? Es un conjunto de pasos que me permiten explicar hechos o fenómenos naturales. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultado y teoría. ¿Ok? ¿A partir de qué voy a comenzar a usar el método científico? A partir de una observación. ¿Ok? A partir de esa observación me voy a poder emplear lo que es el método científico. Ok, miremos este ejemplo. Este es el laboratorio 1 que ustedes me lo tienen que hacer. Vamos a observar una hoja de una planta, la hoja que ustedes tienen. ¿Qué forma tiene? Va a depender la forma como usted la tiene, si es redonda, ovalada, triangular, cuadrada, dependiendo la hoja que usted tenga de su planta. ¿Cómo es su textura? Usted la va a tocar con sus manitos. ¿Cómo es su textura? Lisa, rugosa, untuosa. ¿De qué color es? Usted me coloca el color, si es amarilla, si es verde. ¿A qué se debe el color de las plantas? ¿Ya? ¿A qué se debe el color de las plantas? Se debe a su clorofila. ¿Cuál es su consistencia? La consistencia es si es dura, blanda. ¿A qué huele la planta? Usted me va a decir a qué huele la planta, si el olor es agradable, desagradable o de plano no tiene olor. ¿Qué tipo de observación realizó en esta actividad? Todas son observaciones
cualitativas. ¿Por qué son cualitativas? Porque usted solamente me está dando cualidades, no está midiendo con una regla. Entonces, todas las observaciones que hicimos ahorita son observaciones cualitativas. Ahora bien, tomo una hoja de papel reutilizada y realizo con ella las siguientes acciones. Arrugo la hoja de papel y luego la extiendo de nuevo. ¿Qué pasa con el papel? Si yo lo arrugo y luego lo extiendo, ¿me quedará igual? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Porque siempre me queda como media rugosa. ¿Conserva sus propiedades? Sí, conserva las propiedades químicas, pero no físicas. ¿Por qué físicas no? Porque ya no me quedó totalmente lisa como la tenía al inicio. ¿Ok? Entonces, conserva las propiedades químicas, pero no físicas. Ok, ahora, corto la hoja de papel en trozos pequeños. ¿Hubo algún cambio? Sí, ¿verdad? ¿Qué propiedad cambió? Propiedad física, porque ahora lo tengo mucho más pequeño los trozos. Con ayuda del docente quemo la hoja de papel. ¿Qué cambio experimentó en la hoja? Ahí ya cambió las dos. Cambió sus propiedades químicas y cambió sus propiedades físicas, porque ya totalmente cambió al momento de que hizo efecto con el calor, entonces cambia sus propiedades químicas. Ok. Ahora el otro ejercicio. Con la vela traída a clase realizamos en parejas. Una descripción de la vela siguiendo los indicadores. Barra una velita en su casa. El color, ¿de qué color es su velita? Hay colores azules, rojas, amarillas, blancas, dependiendo. Usted la va a medir con una regla. Entonces ya usted va a hacer una observación cuantitativa porque usted la va a medir. Usted me va a decir cuántos centímetros tiene su velita. El olor ya es una observación cualitativa porque usted me va a decir a qué huele. La forma, observación cualitativa, redonda, ovalada, cuadrada, lo que usted me diga. El grosor usted lo va a medir con una regla. Entonces es una observación cuantitativa porque voy a dar un valor con una regla, ¿verdad? Con una regla la va a medir. La textura, esa es una observación cualitativa porque la textura usted me va a decir si es dura, blanda, rugosa, lisa. Ok. Enciendo la vela durante 5 minutos, observo y anoto los aspectos solicitados. Colores de la llama, usted escribe los colores de la llama. Zonas de la llama, si usted se ha fijado que ahí se miran exactamente 3 zonas. La parte oscura, luego una parte como amarillita y luego la parte azul. ¿Ok? 3 zonas vaya a encontrar usted. Cambios ocurridos en la vela, ¿qué le va a suceder a la vela si usted la tiene encendida? Se va a hacer mucho más pequeña porque se va a ir derritiendo. ¿Qué tipo de observaciones realizamos en todo esto? Realizamos 2 tipos de observación. Usamos observaciones cualitativas porque dimos cualidades y hicimos observaciones cuantitativas porque medimos con una regla. Ok. Ahora el proceso medir. ¿Qué es el proceso medir? Es un proceso científico que consiste en comparar una magnitud con otra, que es la unidad patrón o estándar. ¿Qué magnitud? ¿Qué es una magnitud? Es todo lo que se puede medir y se expresa mediante un número y una unidad de medición. ¿Qué ejemplos de magnitudes son las que más utilizamos? El peso, porque cuando vamos donde el doctor y nos dicen que lo que nos van a medir, ¿verdad? El peso, la temperatura, la longitud, la masa, la velocidad. Desde el momento que nos subimos a un coche, ya vamos pensando en la velocidad. Ok. Esas medidas que di yo ahorita, ¿verdad? Entonces son las medidas que más utilizamos nosotros. Ahora bien, ¿qué es medición? La medición es cuando nos determina la proporción que existe en la comparación de 2 patrones, en donde uno de ellos previamente ya está establecido, o sea, ya se conoce, a través de una magnitud física, y el otro que se desea conocer. Factores que intervienen en una medición. En una medición intervienen 3 factores: objeto, instrumento y el operador. El instrumento es con lo que usted va a medir. El objeto es qué cosa usted va a medir y el operador es usted porque usted está usando el instrumento. ¿Ok? Ahora miremos. Las magnitudes físicas es la propiedad de un cuerpo, de un fenómeno o de una sustancia que puede determinarse cuantitativamente, es decir, que puede ser medido. Acuérdese, cuantitativo es lo que usted puede medir con una regla. Cualitativo son cualidades. ¿Ok? Entonces, cuantitativamente es de número, de cuánto. Ok, está dividido en 2 partes, según su origen y según su naturaleza. Miremos entonces su origen, que es la que más van a utilizar en este parcial ustedes. Las fundamentales son las que sirven de base para establecer todas las magnitudes. No dependen de otras para ser cuantificables. Ejemplo, longitud, masa, temperatura, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. ¿Ok?
Derivadas son las que están expresadas en dos unidades. Por ejemplo, el área de superficie está metros al cuadrado, es decir, metros por metros, 2 veces. El volumen, metros al cubo, metro por metro por metros. Velocidad, metros sobre segundos, kilómetros sobre horas. ¿Ok? Aceleración, metros sobre segundos. La densidad, kilogramos sobre metros al cuadrado. Entonces esas son derivadas, si ustedes se fijan, van doblemente o triplemente. Ahora bien, según su naturaleza, nosotros podemos encontrar escalares y vectoriales. Las escalares son determinadas por el valor numérico y su respectiva unidad. Las escalares son las que se utilizan, usted las va a utilizar un montón en tercer año. ¿Ok? En noveno año usted la va a utilizar bastante. La masa de un cuerpo es de 10 kilogramos y su temperatura es de 28. Es una unidad escalar. Vaya, por ejemplo, les digo, Juan fue donde el doctor y donde el doctor lo colocaron sobre una balanza y en la balanza le midieron su masa. Luego le tomaron la temperatura y Juan tenía tanto de temperatura. Entonces esas son unidades escalares porque de un solo cuerpo, pero de ese cuerpo estamos sacando dos tipos de medición totalmente diferentes. En las vectoriales son aquellas que además de tener un valor numérico y unidad, poseen dirección y sentido para que la magnitud quede definitivamente correcta. En los vectoriales nosotros ya tomamos dirección, punto de dirección. Eso usted lo va a ver perfectamente en primero de bachillerato. Entonces, las magnitudes físicas nosotros tenemos de dos tipos, según su origen, según su naturaleza. Según su origen son fundamentales y derivadas. Según su naturaleza, escalares y vectoriales. Miremos el sistema de medidas. En el sistema de medidas, miren todas las que vamos a tener. Sistema sexagesimal, que son unidades básicas de centímetro, el gramo, el segundo. En centímetros, yo creo que ustedes se han fijado que los que hacen ropa miden generalmente en centímetros. Segundo, la gente que se dedica a las carreras, y eso toma mucho el tiempo en segundos. Sistema técnico de unidades toma como magnitudes fundamentales la longitud, la fuerza, el tiempo y la temperatura. Sistema internacional, que ese es el que más se utiliza y es el que utilizamos nosotros bastante. Es el sistema coherente de unidades adoptado y recomendado por la Conferencia General de Pesas y Medidas y es utilizado en casi todos los países del mundo. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser? La longitud, que se mide en metro, la masa en kilogramos, el tiempo en segundo, la corriente eléctrica en amperios, la temperatura en Kelvin, intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancia en mol. El sistema inglés, que es el que utilizan los países que son ingleses, este es el tipo de medidas que utilizan, por esa razón se le llama sistema inglés. Ellos utilizan mucho lo que es la libra, el galón, la yarda, la pulgada, el pie, la vara. Ahora bien, fuera de esas medidas, tenemos medidas que se les conocen como arbitrarias, que son las que utilizan más los muchachitos cuando están jugando futbolito. Son aquellas que solo le sirven a la persona que las está utilizando, como por ejemplo la brazada, la cuarta, el paso. ¿Se han fijado que cuando van a hacer la portería, los muchachos dicen, contá 5 pasos, les? Y esa es la medida que están utilizando. Pero el muchacho tiene que medir las 2 porterías, lógico, ¿verdad? Porque el muchacho, los pasos de él no van a ser igual que los pasos de otro compañerito. Porque de repente sus piernas son más largas o sus piernas son más cortas. Entonces, por esa razón se les conoce como medidas arbitrarias. Solo le sirven a la persona que las está utilizando. Ok, resumiendo, sistema de medidas, sistema sexagesimal, sistema técnico de unidades, sistema internacional de unidades, sistema inglés. Y por último, el sistema de medidas arbitrarias. Miremos este laboratorio que ustedes me tienen que hacer. Tenemos en la figura número 1, se conoce como termómetro. Entonces, donde dice instrumento, usted va a colocar el nombre. Instrumento, termómetro. ¿Cuál es la unidad del termómetro? Puede ser en grados centígrados, en grados Fahrenheit, en grados Kelvin. ¿Cuál es la utilidad? Medir la temperatura. Segundo, tenemos un reloj. ¿Cuál es la unidad del reloj? Puede ser en segundos, minutos, horas. ¿Ok? ¿Cuál es la utilidad? Para medir el tiempo. Tercer instrumento, tenemos la balanza. ¿Cuál es la unidad de la balanza? Kilogramos, gramos. ¿Ok? ¿Cuál es la utilidad? Para medir masa. El 4. Tenemos la cinta métrica. ¿Cuáles son las unidades? Centímetros y metros. ¿Cuál es la utilidad? Para medir longitudes. 5. Tenemos el beaker.
Tenemos Beaker, tenemos probeta y el Erlenmeyer. Son 3 instrumentos los que hay en el número 5. ¿Cuál es la unidad de ellos? Mililitros. ¿Cuál es la utilidad? Para medir volumen. Ok, ahora en la parte de abajo usted va a buscar 5 cosas diferentes en su casa y usted le coloca las medidas. Y luego me va a definir cuál es el término de magnitud. ¿Ok? Mencione 5 ejemplos de magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes más utilizadas? Dijimos masa, temperatura, tiempo, velocidad. Esas son las que más utilizamos. Peso. Ahora mire, cito ejemplos de mediciones que realizo en la vida diaria. Mediciones que usted utiliza todos los días. ¿Cuál es la que siempre estamos utilizando? La del tiempo, va. Siempre estamos midiendo qué hora es. Entonces tenemos la del tiempo. Tenemos la de otra medición que hacemos en la de distancia, cuánto es la longitud que hay de aquí a la pulpería. Ya siempre decimos, me tardó, ¿cuánto? 10 minutos, porque hay como 1 cuadra, 2 cuadras, ¿va? Esas son las mediciones que estamos utilizando. Y en la pulpería, las libras, se nos venden libras y se nos vende en litro. Por ejemplo, la leche la compramos en litro. Elabora una lista de unidades de medición más utilizadas en Honduras. ¿Cuáles son las mediciones que más se utilizan en Honduras? Las unidades. Centímetros, metros, pulgadas, horas, minutos, grados Celsius, grados Fahrenheit. Esas son las unidades que más nosotros utilizamos. Ahora bien, ¿cuál de los siguientes ejemplos propuestos no corresponde a una magnitud física? Tienen longitud, alegría, volumen y densidad. Alegría, eso no pertenece ahí. Es una magnitud fundamental. Recuerden que las magnitudes fundamentales son las que tienen un solo valor. Ahí sería el tiempo. Es un factor que interviene en la medición. ¿Qué factor interviene en la medición? El instrumento. Proceso que compara una magnitud con un patrón de referencia. A eso se le conoce como medición. Él compara. Es el símbolo de la longitud. La B es L. ¿Ok? Ahora en el 4 vamos a colocar una F si es fundamental o una D si es derivada. Área de la cancha del Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Esa es una derivada porque va al cuadrado. La duración de hora clase es de 45 minutos. Ese es fundamental. Solo son minutos. La temperatura de la ciudad de La Ceiba es 35 grados Celsius. Fundamental. La densidad del agua es derivada. La fuerza de gravedad o peso, derivada. La longitud de una cuerda, fundamental. La velocidad del auto de Carlos es derivada. Miren las tareas que les queda para estas. Son 25 puntos. Ya ven que las primeras tareas son las más caras. Lo primero es que me va a elaborar la portada del tercer parcial alusivo a la energía, valor 5 puntos. Contestar las preguntas de los 2 laboratorios. Escuchando este video, usted va a contestar las 2 preguntas. Ok, va a contestarme el laboratorio del método científico y el laboratorio de proceso, medir y magnitudes. Luego, me va a dibujar los 2 diagramas. El diagrama de magnitud de física y el sistema de medidas. Ok, bien. 10 de julio, último día para enviar.